Muy buenas noches a todos, con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries y les traigo un mensaje esta noche que se llama Buscando al Perdido. Recientemente venía, ¿verdad?, de un paseo en moto y en lo que me quité mi casco me di cuenta que se me había perdido mi zarcillo y comencé a buscar entre mi ropa, en la chaqueta, y sentí pesar porque por mucho que lo buscaba, no lo conseguía y había sido un regalo de mi hijo Matthew en la Navidad pasada. Al transcurso de unos días estoy limpiando yo mi habitación y cuando estoy aspirando me doy cuenta que el zarcillo estaba en el piso. Y eso me dio una emoción muy grande. Dije, Señor, gracias, porque jamás me imaginé que el zarcillo lo iba a conseguir en mi cuarto. Yo juraba que se me había perdido cuando había salido en la moto y me había puesto el casco y quizás ahí lo perdí. Pero sentí una gran emoción. Mientras le pedí al Señor que me mostrara qué predicar o qué enseñarles, el Señor me trajo a memoria ese incidente. Inmediatamente después que me lo trae a memoria, me vino a la mente un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, que dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y comenzaba yo a pensar, ¿verdad?, en ese zarcillo. Ese zarcillo estaba en un lugar donde si yo no hubiese estado buscando, no lo hubiese nunca conseguido, ¿verdad? Porque pasé la aspiradora con más cuidado porque decía, a lo mejor pueda conseguir mi zarcillo. Y me trajo el Señor otro pasaje a la memoria que está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 8 al 10. Y es la parábola de la moneda perdida. Así que vamos a leerlos porque hay mucha información en estos dos versículos y los vamos a estudiar a fondo. Y dice así, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Qué quiere decir todo esto? En esta parábola podemos ver cuál es la actitud de nuestro Dios Padre hacia el pecador. Sabemos que Dios está buscando cuidadosamente a aquellos que están perdidos y se alegra cuando encuentra aquello que se consideraba perdido. Cada vez, mis amados, que tú traes un alma a los pies de Cristo, hay fiesta en el cielo. Cada vez que tú estás compartiendo el mensaje, que a veces pareciera, ¿será que no me escucharon? Pero es un mensaje que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. Ahora, ¿por qué llamamos, ¿verdad?, el mensaje buscando al perdido? Porque si nos podemos pensar en estos dos versículos que acabamos de leer, y lo voy a poner aquí un segundo, lo primero que pasa es que dice que la mujer enciende una lámpara. Ahora, en la época de antes no es como la época de ahora, que yo simplemente le doy el interruptor y prende la luz. En la época de antes había lámparas probablemente de aceite, o sea que no era suficiente con tener la lámpara, pero la lámpara debería estar llena de aceite, lista para ser prendida. Ahora quiero recordarte que hace un tiempito atrás dimos una enseñanza, ¿verdad?, de lámparas encendidas, donde hablábamos que era clave para todo cristiano tener esa unción del Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo para que entonces pudiéramos dar luz. Y te voy a poner aquí en este video el enlace a ese estudio para que lo vuelvas a repasar otra vez. Ahora, sabemos entonces que para poder conseguir aquel que está perdido, es necesario
mi bella iglesia, mi bella gente de Dios, que tengas comunicación con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a ayudar a sacar a esas personas de la oscuridad a la luz para que lo puedas ver. Lo segundo, ¿verdad?, que pasa aquí, y lo vamos a leer en un segundo. Déjame no moverme de este punto, quiero darte un puntico más. No solo tenemos que tener las lámparas llenas de aceite, pero la palabra de Dios también nos dice en Mateo 5, 14, 16, ustedes son la luz del mundo. Ustedes se refieren a nosotros, a su iglesia, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Quiere decir, mis amados, que tú no puedes esconder la luz que llevas, ¿ok? Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, mis amados, tienes que entender cuál es el propósito de que Dios te ha dado luz y te ha dicho que tú eres la luz. Lo primero es que esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, no nos las podemos mantener escondidas. Es la obligación del pueblo de Dios de ir a buscar al perdido y de ponerlo. Fíjate que dice, tú no la pones debajo de una canasta, tú no la escondes. Cuando tú te reúnes con tus amigos, con tus familiares, tú no escondes tu evangelio. Tú no haces una cosa en la iglesia y otra cosa diferente cuando estás con tus amigos. Tú debes ser completamente genuino. Tú no puedes llevar una doble vía. De hecho, dice que se coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Quiere decir, ¿qué es la casa? La casa es tu círculo. El círculo donde Dios te ha puesto, ¿ok? El Señor no te está mandando a que vayas a la China ni a la Conchinchina. El Señor lo que te dice es, en el lugar donde tú estás, brilla. En el lugar donde tú estás, ilumina. Mis amados, como pueblo de Dios, a veces nos hemos vuelto flojos, cómodos, de que nos queremos quedar en nuestra área de confort. Y nos hemos quedado con, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo atiendo quizás este estudio bíblico, escucho la palabra de Dios, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar al mundo? ¿Qué estamos haciendo para aquellos que, ojo, están en tu círculo? Tú vas a tener gente a tu alrededor que nunca va a ir a una iglesia y que tú vas a ser el único Cristo que ellos van a conocer. ¿Por qué digo que vas a ser el único Cristo? Porque nosotros debemos ser, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos pide a nosotros que imitemos todo lo que el Padre habla y dice, así como lo hizo Jesús. Amén. Entonces, si nosotros, pueblo de Dios, estamos siguiendo a Dios y somos luz, tenemos que ser luz a donde sea que nosotros vamos. Y en esa casa, que es tu círculo, que es tu territorio, quiere decir que tú vas al trabajo, allí eres luz. Vas a la escuela, allí eres luz. Vas a tu consultorio, allí eres luz. Vas a la iglesia, eres luz. Vas al supermercado, eres luz. Vas y compartes en familia, eres luz. No apagues tu lámpara. Y mis amados, y si sientes que tu lámpara está apagadita, la respuesta está en el aceite. Tienes que venir a sumergirte en las aguas del Espíritu Santo y dejar que Dios sea el que te renueve y el que recobras las fuerzas. El que te da esa luz viene es de Dios. Yo le explicaba a ustedes un tiempo atrás, ¿verdad? Que me recuerdo que yo hice un tour, yo trabajaba para la Kraft, hice un tour y ese día en la planta estaban haciendo la salsa que le echan a las carnes, la A1. Es una salsa que huele mucho a vinagre. Y cuando yo salí de ese lugar, aunque me habían cubierto con batas, máscara, gorro, botas, yo llegué a mi casa impregnada a olor a vinagre. ¿Por qué? Porque yo fui a un lugar, ¿verdad?, donde había presencia de vinagre, y entonces ¿qué agarré? Esencia de vinagre. De la misma manera nos pasa a nosotros en nuestro caminar cristiano, que si nosotros venimos a la presencia de Dios, vamos a agarrar la esencia de Dios.
Ahora, ¿cómo nosotros nos metemos en la presencia? Mis amados, no necesitas estar dentro de las cuatro paredes de la iglesia para hacerlo. Mas, sin embargo, hay mucha gente que allí es donde consigue el sentir la presencia de Dios. Pero tú debes estar sintiendo la presencia de Dios en tu día a día, en tu casa, en tu carro, a donde tú vayas. ¿Y sabes cómo lo sientes? Pidiéndole a Dios, Señor, ven aquí conmigo. Señor, está conmigo. Tú oras, lees tu Biblia, tú meditas en la palabra y así vas a sentir esa presencia de Dios y vas a transpirar esa esencia de Dios. Así que es importante la luz, es importante el aceite. No podemos buscar a los perdidos sin tener estos elementos. Ahora, otra cosa que te quiero de cómo estamos buscando al perdido, el otro punto importante es que dice que la mujer barrió la casa. ¿Qué quiere decir con eso? Probablemente, ¿verdad? Su escoba era una escoba de palma, porque no eran las escobas como del día de hoy, ¿verdad? Y el suelo era un suelo rocoso, era un suelo donde la tierra, ¿verdad?, estaba quizás aprisionada. Allí no era un suelo lisito como el que tenemos ahora, de piso de parqué o de cerámica, ¿verdad? Ella comenzó a barrer y ella cuando barría tenía sus oídos atentos para ver si escuchaba la moneda. Acuérdate, tenía su luz prendida, pero yo me imagino que era una lámpara prendida, no eran las luces como ahora que podemos tener luces muy brillantes que iluminan todo el cuarto. O sea que ella tuvo que depender de su oído. ¿Y por qué esto es importante? Fíjense, son 2 versículos nada más aquí, pero están llenos de verdad. El oído es importante porque tú necesitas oír lo que Dios te está hablando. Cuando tú estás compartiendo el evangelio con otra persona, si tú le pides a Dios, Señor, ayúdame con esta persona, yo te aseguro que si prestas atención y le das al Señor la tutela de tu boca, tú vas a poder ver cómo Dios trabaja y cómo Dios hace en la vida de esa persona. Yo he tenido experiencias muy bonitas hablándole a otras personas de Cristo. Yo recuerdo en una oportunidad que yo le estaba predicando a alguien, estaba dando yo mi testimonio y el Señor abrió mis ojos así como una película y yo pude ver que esa persona había tratado de suicidarse. ¿Qué pasó allí? Ahí yo vi, ¿verdad? Cómo porque estaba atenta a la voz de Dios y atenta a lo que Dios me estaba instruyendo, yo pude hablarle a esa persona y eso fue en ese momento un regalo, ¿verdad? Que me dio Dios, de que le pude decir, el Señor está buscándote. El Señor vio cuando tú te metiste en el carro y te querías estrellar contra un árbol. Y Él me decía a mí, ¿cómo sabes tú eso si yo era el único en ese carro? Le digo, no, porque Dios estaba contigo allí y Dios me lo acaba de revelar. Ahora, yo no digo que todo el mundo tenga esa experiencia. Eso me pasó a mí una sola vez. Pero Dios va a utilizar lo que sea para buscar al perdido. Acuérdate que el mayor deseo de parte de Dios son las almas. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que nadie se perdiera. Entonces, Él va a utilizar el método que sea. Te puede utilizar a ti, puede utilizar... No hizo que hasta una mula hablara. ¿Me entiendes? O sea, Dios utilizará todo lo necesario para traer una alma a sus pies. Y todo lo que está pidiendo Dios de tu parte es mantente en conexión con el Padre para que puedas entonces alcanzar las almas. Si tú ves la cruz es vertical. ¿Qué significa? Es relación de Dios, de la tierra al cielo, ¿verdad? Tengo una conexión directa a Dios. Y la otra línea, ¿verdad? Perpendiculares que se dice, representan los brazos de Dios abiertos, los brazos de Jesús abiertos. Y están abiertos para alcanzar a los que están a tu alrededor. Eso realmente es lo que la cruz significa, la relación del hombre con Dios y el perdón para recibir a todo aquel a tu alrededor, a todo aquel que venga a Cristo.
Entonces no nos podemos olvidar que ser cristiano no significa nada más Señor, Señor, Señor y mi relación con Dios, y te olvidas de que Él murió con los brazos abiertos y te olvidas de que hay que alcanzar a aquellos que están a tu alrededor. Mis amados, tenemos que tener los oídos abiertos, estar atentos, ¿verdad? Por muy oscuro que pareciera estar una persona, por mucho que tú veas una persona y puedas decir, esa persona no tiene salvación, es que está, mira cómo se ve, mira cómo se viste, no veas la apariencia. Tú déjate guiar por Dios y Dios lo va a traer a los pies de Cristo, amén. Ahora, otra cosa que quería decirte, en la parábola nos habla que habían 10 monedas. En aquella época se llamaban dracmas, que era la moneda de Palestina. Esta moneda, ¿verdad? Realmente no tenía un valor muy grande, equivalía aproximadamente al salario de un día de trabajo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque esto nos apunta que para Dios todos son importantes. El valor no nos lo damos nosotros. Por eso te decía, no puedes hacer excepción de personas cuando tú estás hablando a otros de Dios. Porque si tú te dejas ver por la apariencia, probablemente tú seas más selectivo y digas a este sí, a este no. Pero Dios no ve nada de eso. Dios está viendo a todo aquel que está perdido, debe ser rescatado. Y por eso, aunque sea algo que no es muy valioso para ti o que frente a tus ojos no pareciera tener valor, o a lo mejor es una persona que no se considera valiosa, a lo mejor es una persona que dice, ¿cómo Dios me va a rescatar a mí? ¿No me ves? ¿Qué valor tengo yo? Mira todo lo que he hecho. A esos es los que Dios está buscando aún más. Por eso no nos podemos olvidar de esa pequeña moneda. Ahora, fíjate que esa parábola de la moneda perdida, si nos vamos unos cuantos versículos adelante, la otra parábola que está en el mismo capítulo de Lucas es la parábola de la oveja perdida. Y en esa parábola, así en la parábola de la oveja perdida, así como vemos en la parábola de la moneda perdida, en las dos, fíjate, en el uno era una moneda perdida, en la otra es una oveja que se extravió. Y así como la mujer enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado, también vemos en la parábola de la oveja perdida cómo el buen pastor deja los 99 y va a buscar aquella que se le extravió. Así que en las dos parábolas podemos ver cómo Dios, cómo es el carácter de Dios de buscar cuidadosamente. Es una búsqueda intensa, solícita, completamente intencional. Hay personas que Dios le ha estado hablando por años y por años y por años, y tú estás sembrando la semilla y tú dices, ay, esa persona no viene a Cristo. No dejes de sembrar la semilla. Mis amados, yo le oré a Dios por mi esposo desde los 15 años. No saben las veces que le decía, Señor, que sea salvo, y pasó mucho tiempo. Pero el Señor lo hizo. Y mis amados, a veces no es en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios. Por eso esa búsqueda debe ser consistente. No pierdas, mira, con tus hijos, con tu esposo, con aquel que está en tu casa, en tu alrededor. No dejes de predicar la palabra, no dejes de hablarles, no dejes de tratarlos con amor y dulzura, porque tú nunca sabes en qué momento van a recibir, ¿verdad?, ese mensaje, y va a haber el cambio. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 11, y lo vemos otra vez, que dice, Jesús hablando, dice, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, porque le estaban peleando a Jesús, que él estaba sanando en el día de descanso, y le dice, si tuvieses una oveja y se te cae en un pozo, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y a mí me llama siempre la atención de que en la palabra de Dios, cuando vemos la oveja,
La oveja es la representación de nosotros, del ser humano. Y siempre vemos, ¿verdad?, a estas ovejas metidas donde no deben estar. Se extravían, se meten en el pozo, pero siempre hay alguien que tiene que ir a buscarlo. Y mis amados, tú y yo somos las manos y los pies de Cristo y la voz de Dios. Y nos corresponde a nosotros a ir a buscar a aquellos que están en el pozo, aquellos que se saltaron la vereda y se fueron del redil, aquellos que de repente dejaron de ir a la iglesia y tú dices, ¿qué pasó con esta persona? Nunca más la he visto. Mis amados, tenemos que ser intencionales de buscar a aquellos que pareciera que se hubiesen perdido, porque acuérdate, en la oveja perdida, estaba en el redil esa oveja. O sea, estaba en la iglesia, estaba en el lugar con el pastor y de repente se fue. Igual de las 10 monedas. Esas 10 monedas estaban juntas y de repente se perdió. Así que debemos tener cuidado de que aquellos que conocemos, incluso cristianos, mis amados, que se han apartado, que se han alejado, que se han ido de la senda, hay que traerlos otra vez a casa. Lucas 15:7 dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regrese a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Mis amados, es nuestra labor como pueblo de Dios, y este es el reto que te voy a dar. No podemos olvidar la gran comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos corresponde buscar a los perdidos. Si nosotros, la iglesia, no está buscando a los perdidos, ¿quién los está buscando? ¿Tú crees que Satanás está perdiendo el tiempo? Satanás está haciendo todo lo posible de alejar a los hijos de Dios de la iglesia. Está haciendo todo lo posible que aquel que está perdido no sea rescatado. Le está ofreciendo cosas más que nunca. Es lo que abre tus ojos y ve a tu alrededor, ve en tu círculo y verás a cuántas personas puedes identificar que no conocen a Dios. Y te pregunto, mis amados, si Cristo viene hoy, y sabemos que la llegada de Cristo está muy cerca, y te preguntaría Cristo a ti, ¿qué hiciste para salvar esa alma? ¿Qué hiciste para acercarlo a mí? Mis amados, yo espero que cada uno de nosotros estemos con las botas bien puestas, con las lámparas encendidas y estemos trabajando arduamente para traer las almas a Cristo, porque la ventana de oportunidad se está cerrando. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que orar por aquellos que Dios ha puesto en nuestro círculo para que sean salvos. Pídele a Dios que te dé la oportunidad de salvar a los perdidos. Sé diligente, sé persistente y no te rindas. Mis amados, yo espero que tú puedas recibir el reto en esta noche y que tú puedas conmigo seguir llevando, no sé qué le pasó a mis laminillas, pero seguir llevando, ¿verdad?, este mensaje a toda criatura. Es necesario, mis amados, que busquemos a los perdidos. Te voy a invitar que si no te has metido aún en nuestro canal de YouTube, se llama Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Ve allí, suscríbete para que puedas recibir todos los mensajes toda la semana. Estamos en Facebook y estamos en Instagram, así como lo ves aquí en la laminilla, Whip of Wisdom, así nos consigue. Y allá vas a tener todos los mensajes en inglés y en español. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bendiciones de lo alto.